Seguimos ahora con el doctor Everaldo Lamprea, con el tema ¿cuál debe ser el alcance del derecho a la salud? ¿Cómo fijar los límites? El doctor es abogado, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, candidato a doctor en Derecho de la Universidad de Stanford, ha sido Visiting Fellow del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard y fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional para el seguimiento de la sentencia estructural en salud. Doctor. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación hecha por Proesa, por su director Ramiro Guerrero. También agradecer la invitación hecha por el Banco Mundial a realizar una investigación cuyos resultados en parte vamos a presentar en esta exposición. Vengo en representación de un equipo de investigación de la Facultad de Derecho de los Andes, dirigido por Elena Alvear, en donde también participa Tatiana Andia, profesora del CIDER, y varios investigadores junior cuyos nombres ven ahí. Bueno, la pregunta que se me hace es cuáles son los alcances y los límites del derecho a la salud. Obviamente se trata de una pregunta bastante compleja que los organizadores no esperan que se pueda resolver acá. Sin embargo, quisiera plantear algunas de las tensiones que enfrenta la decisión judicial en Colombia en materia de salud, exponiendo uno de sus puntos más álgidos, que es la decisión judicial en materia de medicamentos genéricos y medicamentos de marca. Voy a explicar por qué se trata de un tema importante. Pero antes de eso yo quisiera repasar con ustedes rápidamente qué sabemos sobre el litigio en salud en Colombia. Sabemos básicamente tres cosas importantes con evidencia suficiente. Primero, que se trata de un litigio que ha escalado de manera significativa durante las últimas décadas, especialmente durante los últimos 10 años. Esta imagen así lo muestra. El derecho de salud es durante este último decenio tal vez el más litigado junto con el derecho de petición, y digo tal vez porque si uno tiene en cuenta las cifras que vienen desde 1993, podría ser la salud el derecho más litigado en Colombia. Sabemos en segundo lugar que el derecho a la salud está teniendo unos efectos negativos, no deseados, sobre todo en el crecimiento de los costos. También sabemos, con una literatura que empieza a emerger cada vez con más fuerza, que puede estar teniendo un efecto negativo en materia de distribución de recursos. Pero también sabemos con evidencia empírica confiable de carácter cualitativo que gracias al derecho a la salud miles de personas están vivas hoy en día. Nosotros entonces con esta información tratamos en nuestro estudio de tratar de entender qué está produciendo esta escalada del litigio. En esta imagen se ve como en el 2008 el litigio en salud alcanza su pico con 142.000 casos, casi un 42% del total de las tutelas ese año, viniendo en 1999 de 21.000 casos apenas. Luego, después de la expedición de la sentencia T-760 del 2008, el litigio cae para luego retomar fuerza en el 2011, según un estudio reciente de la Defensoría del Pueblo. También sabemos que el litigio en salud tiene unos costos grandísimos. En un estudio publicado recientemente por Núñez y Zapata, investigadores de FEDesarrollo, se muestra que durante el periodo que va de 2003 a 2010, los costos incurridos en el FOSIGA por recobros de CTC y tutelas pasaron de 0.1 billones en el 2003 a 2.4 billones. Eso gráficamente sería un crecimiento que va del 0.9 del total de los gastos del FOSIGA al 18.5%. En un estudio de Salazar, también economista, se muestra que después de la sentencia T-760 del 2008, la participación de las tutelas vis a vis los CTCs en los recobros del FOSIGA va disminuyendo. Al final de la muestra de Salazar, los CTCs constituyen casi 2/3 partes de los recobros pagados por el FOSIGA. Es decir, la tutela en cuanto a impacto de costos, no obstante, va disminuyendo. Sin embargo, los costos asociados con CTCs van aumentando después de la sentencia T-760.
En perspectiva comparada, el caso de litigio en Colombia es bastante impresionante. En un estudio publicado recientemente por un libro de Harvard University Press, Mestad y otros tratan de poner el caso del litigio en Latinoamérica en un contexto comparado. Sabemos que en Latinoamérica es donde más se litiga en salud en el mundo, pero dentro de esos casos el caso colombiano se destaca de manera bastante obvia, como esta gráfica lo muestra. Por cada 1.000.000 de habitantes en Colombia, con datos de 2009, 3.289 litigaron en salud, exigiendo un medicamento, en la mayoría de los casos, o un tratamiento médico no farmacéutico. Pese a que los datos de Brasil y Argentina todavía están en proceso de elaboración, ya que hay muchas regiones que no reportan de manera satisfactoria cuánto se litiga, los datos que tenemos dan el siguiente resultado, y es que Brasil, pese a tener un caso de litigio alto, no se puede comparar al caso colombiano. Solo 206 habitantes por cada 1.000.000 litigaron. Ni qué decir de Costa Rica y Argentina. Ahora, los casos de India y Sudáfrica, los casos emblemáticos en la literatura de litigio y adjudicación en salud durante los 90s, apenas aparecen en la foto. Un estudio del Departamento Nacional de Planeación muy importante muestra que en el 2009, de los 963 millones de dólares pagados por el FOSIGA por concepto de recobros de CTC y tutelas, casi el 90% fueron por medicamentos. De este porcentaje, una alta participación le corresponde a los medicamentos de marca. Ahora, si uno mira los costos, los medicamentos de marca biotecnológicos son los grandes protagonistas del aumento de los recobros. Esta gráfica también muestra que solo un 13% en el 2009 de los recobros pagados por el FOSIGA a las EPS correspondían a tratamientos médicos no farmacéuticos. Nosotros en el equipo de investigación tratamos de estimar el porcentaje de participación en el volumen total del litigio de farmacéuticos de alto costo biotecnológicos, y lo decidimos hacer en franjas de enfermedades que usualmente son tratadas con este tipo de medicamentos. El resultado es que cáncer está en el podio, en el puesto más alto, con el 11.1%, es decir, los medicamentos biotecnológicos oncológicos son los más litigados dentro de la franja de medicamentos de marca biotecnológicos de alto costo. Las enfermedades raras o huérfanas solo con el 0.1%. Sin embargo, como lo mostraba uno de los slides de Úrsula, medicamentos como el Ceresime o Cerezyme para el síndrome de Gaucher, que es una enfermedad rara o huérfana debido a su altísimo precio a nivel mundial, pero en Colombia también debido a su precio en ocasiones desproporcionado para la región debido a la desregulación de precios de medicamentos, pese a que son tan pocas las personas que litigan, lo que es esperable debido a que es una enfermedad que afecta a muy pocas personas, tiene un impacto bastante significativo en los recobros debido a los altísimos precios de estos medicamentos. El mismo caso ocurre con hemofilia y sus medicamentos biotecnológicos. Pero concentrándonos solo en los medicamentos oncológicos de marca, el resultado es bastante impresionante. Según datos de Observamed, solo en el 2008 estos 5 medicamentos biotecnológicos oncológicos recobraron $101.000. $101.000. La mayoría de estos medicamentos son producidas por unas cuantas empresas biotecnológicas transnacionales. Si nosotros estuviéramos en una película de Hollywood, entonces en este momento es cuando el director para la cinta, rebobina, los personajes empiezan a hablar para atrás y a caminar para atrás, y una voz en off se pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Qué fenómenos tuvieron que ocurrir para que Colombia muestre estos índices de litigio? Hay varias respuestas a esta pregunta tan compleja en el mercado. Yo no voy a resumirlas acá, van desde el efecto que tuvo, según estos autores, la implantación del modelo de la Ley 100, que creó una violación masiva de derechos fundamentales, la cual fue de una u otra manera contestada por los ciudadanos a través del litigio y a través del fácil acceso a las cortes que brindaba la Constitución del 91 y la jurisprudencia de la Corte. Hay otras tesis que asumen con argumentos respetables que los jueces constitucionales son los grandes actores del crecimiento del litigio, que se comportan, según estos autores, como especies de Robin Hoods judiciales que toman del presupuesto para adelantar una agenda falsamente progresista, según dicen estos autores, pero con unos efectos
negativos en el agregado. En la mitad o en un punto intermedio se encuentra un número creciente de estudios más empíricos entre los cuales nos enmarcamos nosotros. Decidimos entonces en nuestro estudio que condujimos en la Universidad de los Andes concentrarnos en una franja del litigio en salud en Colombia. Ya hemos tratado de argumentar en esta exposición que la franja de medicamentos de marca y genéricos es significativa, ya que tiene una participación muy alta en los costos finales del litigio. La pregunta que nos hacíamos al iniciar este estudio es cómo deciden los jueces constitucionales, más concretamente la Corte Constitucional, cuando enfrentan un caso como el siguiente. Un paciente que necesita, según el paciente, un medicamento de marca, interpone una tutela ya que la EPS a la cual está afiliado se niega a proveer dicho medicamento de marca, argumentando que existe un medicamento genérico que lo puede sustituir dentro del POS. El paciente argumenta que al darle un medicamento genérico se está violando su derecho a la salud, ya que el medicamento genérico no es tan efectivo o tan seguro como el medicamento de marca que el médico tratante prescribe. Esa es la típica pregunta que tiene que evaluar el juez constitucional. Nosotros recogimos un total de 35 sentencias decididas por la Corte Constitucional, concentrándonos solo en la Corte Constitucional por varias razones, entre otras por el efecto irradiador, como dicen los constitucionalistas, que tiene la jurisprudencia de la Corte sobre el resto del sistema, lo que significa que lo que la Corte Constitucional decida es un indicador de cómo van a decidir los jueces usualmente. Bueno, nosotros encontramos aquí que esa suposición no es tan cierta, ya que la Corte Constitucional muchas veces decide en contravía a como están decidiendo los jueces en primera y segunda instancia. En la mayoría de los casos revisados por la Corte Constitucional de nuestra muestra, la Corte está evaluando la decisión negativa de un juez de primera o segunda instancia de dar un medicamento de marca, es decir, los jueces de primera y segunda instancia tienden a dudar un poco de la prescripción médica inicial del médico que prescribe un medicamento de marca. En muchos casos que evaluamos, más de un 50% de los casos, el juez de primera y segunda instancia no da el medicamento de marca. Dice, la EPS tiene razón, el medicamento genérico serviría tanto como el de marca. La Corte revisa estas sentencias y casi en el 100% de los casos decide a favor del paciente, es decir, tumba la decisión de los jueces de primera y segunda instancia. En el 100% de los casos analizados en la muestra, la sentencia menciona en varios apartes la prescripción médica como el criterio óptimo para establecer si se necesita o no el medicamento. Sin embargo, este tipo de menciones no necesariamente constituyen la base de la decisión. Sin embargo, en casi un 90% de los casos analizados, en la ratio decidendi, que ya es el material probatorio con el cual decide el juez, en un 89% de los casos, el único material probatorio que analiza la Corte es la prescripción médica. Es decir, solo un 17% de los casos decididos por la Corte Constitucional se basa no solo en la prescripción médica, sino en otro tipo de prueba, como la historia clínica, conceptos de pares, una asociación médica, una facultad de medicina. Solo en el 5.60% de los casos solicita la Corte un concepto del INVIMA, lo cual habla un poco de los silos a los que se refería Úrsula. No tenemos, y esto lo muestra esta cifra, una comunicación entre la rama judicial y una entidad como una agencia o un instituto de evaluación de tecnologías al cual pudieran recurrir los jueces. También evaluamos el costo del precedente de la Corte Constitucional en esta área de medicamentos de marca y genéricos. En la mayoría de los casos, casi en un 100%, la Corte otorga el medicamento de marca, solo teniendo en cuenta una dosis. El costo de esta jurisprudencia, utilizando otra vez la base de datos de Observamed, es de $5.191. Esto solo para una dosis. Los costos pueden ser mucho mayores si se trata de el tratamiento de alguien que necesita dosis varios años o de manera indefinida. Pero en el cálculo que estamos haciendo es solo por una dosis. Si la Corte hubiera decidido de manera distinta en estos casos y hubiese concluido que el argumento según el cual el genérico incluido ya en el POS era tan efectivo y tan seguro como el de marca, se habría reducido casi en un 3.50
el costo final de la sentencia. ¿Qué nos muestra esto? Esto nos muestra varias cosas. Yo me voy a concentrar en una concreta. Básicamente, las dificultades que tiene la decisión judicial en esta materia, que no son solo atribuibles a los jueces. Y voy a tratar de explicar por qué la decisión judicial se enmarca en un contexto de arreglos institucionales y en un contexto socioeconómico que abre las puertas para que haya una progresiva desconfianza en los genéricos como opción de tratamiento. Eso es una de las cosas que vemos en este estudio, que en la medida en que la jurisprudencia de la Corte avanza, desde el 2000 hasta la fecha, la Corte va desconfiando cada vez más de los genéricos como alternativa de tratamiento médica. Y lo hace llegando a una conclusión implícita, que proteger el derecho a la salud de los ciudadanos se hace de manera más efectiva si se le permite el acceso a los medicamentos de marca. Es decir, implícitamente se asume que el medicamento genérico promueve de una u otra manera una violación del derecho fundamental a la salud. Y esto es muy interesante, ya que en un trabajo que yo he venido haciendo de carácter mucho más cualitativo, para mi tesis de doctorado, en donde he trabajado con litigantes, con pacientes, con médicos, con grupos de pacientes que utilizan la tutela en salud, he venido encontrando algo parecido a lo que ocurre en la jurisprudencia de la Corte, un progresivo deterioro de la legitimidad de los medicamentos genéricos. Por ejemplo, en la primera etapa del litigio en Colombia, grupos de pacientes de VIH-Sida se organizaron para utilizar la tutela como un mecanismo que sirviera para contestar las violaciones masivas al acceso a servicios de salud que estaba produciendo el sistema de salud, tanto el Seguro Social como los nuevos prestadores del servicio. Estos litigantes con el tiempo se convierten en lo que ellos mismos llaman tutelólogos, que gracias a apoyos de la industria farmacéutica nacional e internacional generan bases de apoyo de litigio para que los pacientes puedan acceder a medicamentos de marca. Los médicos, paralelamente, y esto lo he venido trabajando, empiezan a responder a fenómenos como la publicidad más efectiva que tienen los medicamentos de marca versus los medicamentos genéricos, y en muchas especialidades existe un consenso sobre la mayor seguridad, la mayor calidad de los medicamentos de marca versus los genéricos, pese a que existen, y hay estudios que muestran esto, una asimetría de información entre el médico tratante y la empresa farmacéutica, que tiene un dominio sobre cómo se hacen los medicamentos biotecnológicos y qué efectos tienen versus los genéricos, a la que no puede por lo general acceder un médico. Pero entonces este progresivo deterioramiento de la legitimidad de los medicamentos genéricos se da también en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Otra cosa muy interesante que encontramos es que la jurisprudencia de la Corte Constitucional responde a estímulos del regulador. El acuerdo 22.8 de la Comisión Nacional de Seguridad Social en Salud, o el Consejo, se me olvidó ya si es Comisión o Consejo, cambia las reglas del juego un poco y establece que aunque la prescripción médica, el acuerdo 22.8 del 2002, se debe dar en nombre genérico, la entrega del medicamento por parte de la EPS se puede dar tanto en genérico como en marca. Este cambio de reglas de juego generó un marco interpretativo ambiguo que la Corte Constitucional interpretó como, de una u otra manera, una deslegitimación del genérico como mecanismo de manejo terapéutico del paciente. Y otra cosa muy interesante que vemos acá es que en la medida en que la Corte Constitucional responde a los estímulos regulatorios, el regulador responde a los estímulos que provienen de la Corte, y se generan cadenas de transmisión muy complejas que en ocasiones son teléfonos rotos. Para finalizar, quisiéramos concluir que una de las cosas que encontramos acá es que la falta de confianza en tratamientos alternativos que no sean medicamentos de marca tiene también explicación institucional. La ausencia hasta ahora de un instituto de evaluación de tecnologías ha sido determinante para que los jueces constitucionales no puedan acceder a información que permita cotejar si la petición del paciente de un medicamento de marca, biotecnológico carísimo, etcétera, tiene un correlato
de la misma calidad y con la misma seguridad en el post. Este tipo de instituciones, este tipo de agencias van a entrar a suplir un vacío que claramente está ahí. Lo otro es que no existe un conocimiento dentro de los jueces constitucionales, que son todos los jueces del país, pero tampoco dentro de los pacientes y la comunidad médica en general, sobre la calidad de los genéricos, la seguridad de los mismos y la calidad de los medicamentos de marca. Un debate democrático en donde nos preguntemos si, por ejemplo, el sistema de salud debe pagar por medicamentos de marca para cierto tipo de patologías, porque sabemos que para otro tipo de patologías es indispensable. El tratamiento de farmacéuticos de marca biotecnológicos es algo indispensable. El proyecto del Ministerio de Salud para facilitar la entrada de biosimilares provee un escenario deliberativo óptimo. No sabemos cuál va a ser el resultado, no defendemos un resultado X o Y, simplemente consideramos que se trata de un contexto óptimo para traer esta discusión sobre la mesa. Por otra parte, la introducción del IETS es un desarrollo muy bienvenido, sobre todo para la rama judicial. El gran reto es establecer canales de comunicación para romper los silos a los que se refería Úrsula entre, por ejemplo, la rama judicial, el regulador y esta nueva entidad. ¿Cómo lograr que esta entidad genere canales de comunicación con la decisión judicial de modo que ésta pueda ser más informada? En el proyecto, y ya para finalizar, que estamos adelantando en la Universidad de los Andes, concluimos que uno de los puntos más importantes es la educación judicial que adelanta la misma rama judicial a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. ¿Cómo lograr que esta educación judicial no solo esté basada como en las premisas del derecho constitucional de la ponderación, sino enfrentar los casos difíciles que tienen que resolver los jueces, que es un medicamento genérico versus un medicamento de marca? También, y último punto para cerrar esta exposición, un cambio regulatorio, es decir, un cambio en el derecho, en los libros, como lo llama la sociología jurídica, no va a tener efectividad a menos que haya un cambio en la práctica, en la cultura jurídica y en las prácticas de actores claves como los médicos y los pacientes y los jueces. Solo si nos preguntamos de verdad si la fetichización del medicamento de marca, del medicamento biotecnológico, responde o no a realidades científicas, podremos abrir el espacio para que un cambio regulatorio como el que se viene con el IETS y eventualmente con el decreto de biotecnológicos tenga efectividad social. Muchas gracias.